Ya, ahí sí. Llama a la Jimena. Amén. Buenos días, hermanas. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos un día más gozándonos de la misericordia de nuestro Señor. Amén. Esa es la verdad. Gracias a su misericordia. Le damos gracias al Señor por esta semana que nos dio, porque ha provisto, ha guardado nuestras vidas. Le damos gracias porque hemos conocido un poco más de Él y vamos a seguir conociendo cada día más un poco más del Señor. Amén. Nunca vamos a terminar de conocerle. Así que le damos gracias al Señor por esta mañana, gracias a cada uno de ustedes por los que se han conectado, por los hermanos que escucharán después la clase. En el nombre del Señor les bendecimos, amén, les extrañamos, amén, a nuestra hermana Cecilia, amén, nuestra hermana Olga, a cada uno de nuestros hermanos en la clase Éxodo 2, que el Señor les bendiga y bendiga sus hogares, su familia y el pan de cada día, amén. Vamos a orar para comenzar nuestra clase. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, primeramente reconociendo, Señor, que tú eres Dios Todopoderoso, reconociendo, Señor, que tú eres el que nos sustenta, el que nos levanta, que tú eres, Señor, el que pone paz y gozo en nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, que nos permites vivir, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, en esta mañana. Bendice a nuestro hermano Rodrigo. Señor, unge sus labios, su corazón, su mente, Señor, sea guiada y dirigida por tu Santo Espíritu para guiar a tu pueblo, para guiar, Señor, esta clase en esta mañana a la verdad que eres tú, Cristo. Señor, guíanos con la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Habla nuestras vidas, que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón, Señor, sea la tierra preparada para recibir la palabra bendita, esa palabra que es tuya, esa palabra viva y eficaz en esta mañana. Bendice cada hogar, cada familia representada en esta mañana. Bendice a nuestros hermanos, les extrañamos, Señor, pero sabemos que tú estás en todo lugar, que tu presencia está con ellos, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. A ti damos la gloria, la honra, nuestra gratitud, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, también por el tiempo que conocimos a nuestra hermana Carmen González. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el testimonio de ella, Señor, una mujer de Dios. Señor, gracias. Bendice su familia, Señor, que están en este momento, Señor, sufriendo la pérdida, pero sabemos firmemente que un día le veremos. Amén. Con la paz en el hogar de nuestra familia, la familia González, en sus hijas, en sus nietos, Señor. Pon tu paz, Señor. Sabemos que la paz solo tú la puedes dar, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor porque podemos seguir, ¿verdad? Este estudio de los evangelios sinópticos. Recuerda, estamos estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Amén. Recordemos, hagamos un poco de un repaso de lo que ya hemos visto. Recuerden que el Señor Jesucristo ya se viene acercando, ya en este tiempo final en Galilea, ya va a su viaje llegando a Jerusalén. Ya recuerden los últimos meses que el Señor pasó aquí en la tierra. Y ahí se encontró con estos fariseos, con estos escribas. Recuerden que estaba él comiendo con pecadores. Y a raíz de esto el Señor comenzó a contar varias parábolas, ¿ya? Porque ellos empezaron a murmurar porque el Señor comía con pecadores. Y a raíz de esto el Señor le habló de la oveja perdida, ya que se había perdido de las 100 y él la salió a buscar. La moneda perdida también. ¿Ya? Y ahí estuvimos viendo cómo el Señor se gozaba. Nuestro Dios se alegra cuando encuentra a alguien que está perdido, a un pecador que vuelve a sus caminos. ¿Ya? Y alcanzamos a llegar aquí a ver la parte del te dijo pródigo, ¿ya? De este hermoso relato que nos da nuestro Señor Jesucristo, ya que pasa cuando un hijo se pierde. ¿Ya? Y vimos cuando él entra en sí y vuelve a su padre. Ya vimos cómo el padre, ¿verdad? Sale al encuentro de este hijo pródigo. Antes que el hijo llegue a la casa, ya el padre salió al encuentro. Ya dijimos que pródigo significaba una persona que despilfarraba todos sus bienes. ¿Ya? Pero también tiene dos significados esta palabra pródigo. Ya también significa, o quiere decir, una persona que da con generosidad. Y ahí pone todo lo que él tiene, lo pone al servicio de los demás. Entonces vemos estas dos características, estas dos definiciones de la palabra pródigo, tanto en el hijo
que despilfarra todo, como en el padre, que también lo deja todo por el hijo. Ya, porque Amén. recuerden que este hijo se fue, ya ofendió a su padre, primero porque le pidió la herencia antes que este padre falleciera, cosa que no estaba bien, ya se la pidió delante de toda la gente, delante de todos los siervos que tenía el padre. Entonces ofendió a su padre, pero su padre cuando lo ve de lejos, deja todo de lado, dejó, ¿verdad?, su orgullo que podría haber tenido o haber pensado, voy a ir a mi hijo y todos los demás van a ver cómo yo, prácticamente yo voy al encuentro de él. Lo dejó todo eso de lado, ¿por qué? Por su hijo, por ir a buscarlo. Ya estaba escuchando una prédica que hay un hermano que hizo una canción que decía, cuando Dios corrió. Ya, y este es el momento, y es la parábola donde nos habla que Dios sale y corre a nuestro encuentro. Es hermosa esta parábola, hermanos, cuando lo podemos darnos cuenta que nos hemos apartado del Señor. ¿Cómo es Dios el que sale a nuestro encuentro? Eso debería ser un motivo de gozo y un motivo, como dice nuestro pastor Leal, ¿para qué pecar si ya tenemos a Cristo? ¿Para qué pecar si el Señor ya ha salido a nuestro encuentro? Nos ha recibido así como estábamos, todos cochinos como este hijo pródigo. Ya recuerden que venía de hondo a cerdo porque había estado apacentando cerdos, ¿verdad? Así todo, el Padre fue a buscarlo. Ya consideramos 5 puntos importantes, esto ya los vimos la semana pasada, así que los voy a pasar rápido, ya, que hablamos que esta persona se perdió de una manera diferente. Ya la oveja se perdió por accidente, recuerden. La moneda se perdió porque a alguien, a esta mujer que tenía 10 monedas, se le perdió una, la extravió, pero este hijo pródigo se perdió porque él quiso perderse, ya porque él decidió voluntariamente perderse. Ya vimos la actitud del hijo, ya a pesar de que el padre le amaba, tenía todo en su casa, él decidió darle la espalda. Nosotros como cristianos hacemos lo mismo a veces. A pesar de que tenemos las bendiciones del Señor, el Señor nos ha bendecido con una hermosa familia, nos ha bendecido con trabajo, ya nos ha bendecido con el gozo que tenemos a diario en nuestros corazones por conocerlo, pero a pesar de esto muchas veces nos descarriamos, muchas veces nos apartamos del Señor, o simplemente muchas veces nos vamos enfriando poco a poco, como le pasaba a la oveja. ¿Le recuerdan que la oveja iba comiendo, iba caminando, y de a poquitito la oveja se iba apartando? Así también nos pasa a nosotros como cristianos. Poco a poco, hermanos, nos vamos apartando. La herencia, recuerden, si hablamos de la herencia, le correspondía 1/3 de todo lo que el padre tenía. Y eso fue lo que el hijo pidió y fue y lo malgastó. Amén. ¿Ya? El padre no le negó esta petición, recuerden, hermanos. Como personas tenemos este libre albedrío con el que el Señor, ¿verdad?, nos ha creado. ¿Ya? Nosotros tenemos la decisión de seguir o no a Cristo. La decisión de amar al Padre o no amarle. ¿Ya? Entonces eso está en cada uno de nosotros. ¿Ya? Y el hijo se llevó todo. Recuérdense el versículo 13 dice que el hijo, yéndose, se llevó todo. O sea, el hijo nunca tuvo intenciones de volver a este padre. Nunca tuvo intenciones. Y a veces como cristianos cuando pasamos algún problema en la iglesia o quizá algún problema familiar, quizá alguna pérdida, negamos, ¿verdad?, a nuestro Dios. Ya negamos y ya no queremos saber nada con Dios y lo hemos visto, lo hemos escuchado de personas. Yo no quiero saber nada de Dios, no, este Dios no es un Dios de amor, ¿cómo permitió que pasara este tipo de cosas? Y a veces nos vamos de la presencia del Señor, nos alejamos de Dios y sin pensar ni siquiera en volver. ¿Ya? Este hijo pródigo se llevó todo lo que tenía, no dejó ni siquiera un poquito de ropa, pensando que en algún día podía volver a visitar a su padre. No, se llevó todo. ¿Ya? Esa es la actitud de este hijo. Ya el hijo perdido también nos recuerda la paga que tiene este pecado. Recuerde, la paga del pecado es la muerte. La muerte, los placeres de este mundo engañan a la gente, los placeres de este mundo nos engañan. Ya prometen entretención. Ya es una entretención pasajera. Son placeres pasajeros. Ya que lo obtenemos en el pecado en un principio, sí, definitivamente que sí, hermanos. Ya no se engañe pensando que muchas veces el pecado es solamente hambre, muerte, nos lleva a la muerte, nos lleva a esta hambre espiritual. Pero al principio, hermanos, ya tiene un gusto agradable. Ese es el engaño que hace Satanás. Al principio le da, ¿verdad?, una paz o una tranquilidad o una prosperidad aparente. Pero el pecado, hermano, nunca paga bien. Siempre termina mal. Ya este hijo pródigo gastó todo lo que tenía, todos los bienes de su padre, lo que le dio, ya viviendo en una vida inmoral, una vida que no convenía, ¿ya? Y en ese tiempo también nos cuenta esta parábola que vino
hambre a la tierra. Y ahí también dijimos en contraste que el pecado también trae hambre a nuestras vidas, trae un vacío espiritual. La gente que lo tiene todo, millonaria, ya al final de sus días termina vacío. Hace como 2 viernes atrás me tocó predicar y hablé del tema de las riquezas también. De ahí saqué un extracto que encontré en internet de las últimas palabras que dijo Steve Jobs, un conocidísimo, el creador del cofundador de Apple, millonario. Y él falleció de cáncer. Y ahí postrado en una cama en una clínica, escribió una carta y él decía que estaba en realidad vacío, que todo lo que tenía no podía comprar la salud y que él se miraba alrededor y con todo el dinero que él tenía se daba cuenta cómo su vida se iba apagando irremediablemente. Y al final da unos consejos, ¿verdad? Que amen a la familia, que aprovechen, pero lamentablemente en toda la carta que yo la leí, en ningún momento habló de Dios, nunca dijo acérquense a Dios, busquen al Señor. Porque lo único que les da, hermanos, nos da esa llenura en nuestros corazones que necesitamos. Cuando el Señor nos crea, en nuestra vida, en nuestro interior, hay un espacio vacío que tiene el nombre de Dios. Si usted no llena ese espacio que está en su vida, desde el momento que usted nació, no lo llena con la presencia del Señor, siempre va a estar vacío, siempre va a haber algo que le va a faltar en su vida. Lo mismo le pasó a este hijo, trató de llenar su vida viviendo una vida inmoral, no malgastó todo, pero él no estaba lleno. Salomón también, ¿se recuerdan que le dijimos? El rey Salomón, el hombre más sabio de este mundo, Amén. también dijo, vanidad de vanidades, dijo, todo es vanidad. Él trató de llenarse, viendo cosas, teniendo cosas, tenía mucha riqueza, recuerden que tenía 1000 mujeres, pero al final de sus días, porque Eclesiastés lo escribe, ya en su vejez, él se da cuenta que todo era vanidad. Y cuando termina Eclesiastés, los últimos versículos, dice, el final de este discurso es, ama a Dios, teme a Dios. Ese es el todo, dice, del hombre, buscar a Dios, ¿verdad? Estar en los brazos del Señor, eso es lo mejor. Y este hijo ya lo había perdido, terminó apacentando, dijimos, cerdos, deseando comer de la comida, esas algarrobas que están allá abajito en la esquina, quería comerlas y nadie les daba, imagínense. Ni siquiera las pudo comer porque dice que nadie le daba. Nadie le daba de comer eso. Eso hace el pecado en nuestras vidas, hermano, nos destruye. Estamos y vivimos como muertos en vida. Amén. Cuando estamos sumidos en el pecado y conociendo, porque lo más terrible es habiendo conocido al Señor, habiendo conocido al Señor. Porque no podemos vivir los que hemos conocido al Señor y después nos apartamos, ni disfrutamos la vida fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor, ni lo estamos disfrutando con el Señor. Porque cuando nos apartamos sabemos que estamos haciendo algo malo. El Espíritu Santo siempre nos va a estar recordando lo que alguna vez aprendimos, que es el caso mío. Yo de chico yendo a la iglesia, cuando me aparté de los caminos del Señor, nunca me pude apartar, entre comillas, así como 100%, porque siempre estaba la palabra que había caído en mi corazón de pequeño, ahí. Me reprendía, me reprendía. Entonces, uno no vive ni la vida plena en pecado, ni la puede vivir en Cristo porque sabe que está en pecado. Entonces vivimos como muertos en vida. ¿Ya? Esto es lo que le estaba pasando a este hijo pródigo. ¿Ya? Y como le vuelvo a repetir, este hijo escogió perderse, voluntariamente, hermano, voluntariamente. Así todo el padre lo recibió. El hijo dice que volvió en sí. Vamos a empezar a leer, hermana Evelyn. Lucas 15, Amén. 17 al 19, por favor. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Amén. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Él volvió en sí. Amén. Vivir en pecado, hermano, vivir apartado del Señor, una vez ya habiéndolo conocido, es una locura, hermanos. Por eso dice la Escritura que él volvió en sí. Y ahí se dio cuenta y el relato nos dice que le iba a decir al padre que lo hiciera como uno de sus jornaleros, que ya no era digno de ser su hijo. Y ahí cuando leímos esta parábola completa, nos dimos cuenta que no alcanzó a decir ni la mitad de las cosas que él había pensado decirle al padre. Porque el padre dice que lo tomó y lo empezó a abrazar, lo empezó a besar. No alcanzó ni siquiera a decirle que lo hiciera como uno de sus jornaleros, y el padre ya lo había recibido. Pero antes de que el padre lo recibiera, hubieron 2 pasos, ¿verdad?, que este hombre tuvo que tomar en su vida, que este hijo pródigo tuvo que tomar, ya en los pasos de este arrepentimiento. Primero dio un paso de humildad.
¿ya? Porque para volver a Cristo tenemos que ser humildes, tenemos que, Amén. de verdad, despojarnos a veces de nuestro orgullo, despojarnos de lo que nos ha apartado del Señor, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos ofendido a Dios. Ya debemos admitir que nos hemos equivocado. Y el enemigo eso hace en nuestras vidas, hermanos, cuando usted se aparta del Señor, después de haberlo conocido y quiere volver, el enemigo le dice, no, si Dios ya no te va a perdonar. Dios ya no te va a recibir si ya lo que hiciste no tiene, como diríamos, no tiene perdón de Dios. Eso nos dice el enemigo. Pero eso no es lo que nos dice el Señor. El Señor dice que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Primera de Juan 1:9, hermana Si Natalia. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se Amén. dan cuenta? Él es fiel y es justo. Recuerde siempre esas palabras, hermanos. Él es fiel y justo, porque Él prometió que el que iba a Él no lo iba a echar fuera. Amén. Eso prometió el Amén. Señor. Entonces, como Él es fiel y como Él es justo, tiene que cumplir su palabra. Entonces, cuando usted va con un corazón arrepentido, no importa de lo que haya hecho, el Señor, por su justicia, Él le perdona. Por su justicia, por su gracia, por su misericordia, Él le perdona. Entonces, debemos ir confiadamente a este trono, dice, para alcanzar perdón y misericordia. El segundo paso que dio es un paso valiente. Ya volvió a su padre a pedirle perdón, porque imagínense, después de lo que él había hecho al padre, de todo el daño, todas las ofensas que le había dicho, también se necesita un paso de valentía, hermanos, ya, para poder pedir perdón y alcanzar esta misericordia que el Señor nos da. Y Isaías 1:18, hermana Jimena. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Venid y estemos a cuenta, dice. Y cuando el Señor saca la cuenta con nosotros, no es cuando pedimos fiados y vamos a la esquina del almacén, ¿verdad? Y nos sacan la cuenta y nos dicen, nos debes tanto, te debemos pagar. Aquí no, el Señor hace la cuenta, nos dice, usted me debe tanto. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Ya no me deben nada. Ya ahí viene el Señor Jesucristo con su preciosa sangre y nos borra y nos saca todos los pecados que tenemos. Y ya no le debemos nada. Eso se llama gracia, eso es la misericordia del Señor, ya que no nos pide nada a cambio. Toda persona, hermano, recuerde esto, que se aleja del Padre, tiene que tomar estos dos pasos de arrepentimiento. Y arrepentirse, ¿verdad? Es hacer un giro de 180 grados, ya no de 360 porque quedamos ahí mismo, 180 grados, y darle la vuelta, ¿verdad? Y darle la espalda al pecado. ¿Ya? Y vivir para Cristo. Dice, si confesamos nuestros pecados, ya lo leímos, ya nuestra hermana Natalia, Él es fiel y justo, recuerde eso, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Vamos a leer otros textos que nos hablan de esto. Marcos 1:15, hermana Evelyn Cornejo, por favor. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén, arrepentidos. Esa es la clave, hermanos. Hay que arrepentirse. Hechos 3:19, lo voy a leer yo. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y 2 Corintios 7:10, hermana Evelyn Salazar. Amén. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se dan cuenta la tristeza que tuvo este hijo? Al verse ahí apacentando cerdos, seguramente empezó a recordar lo que tenía en su casa, las bendiciones que le daba a su padre. Eso le produjo también una tristeza en este hombre en el corazón. Y esa tristeza también la produce Dios. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que debemos volver a Él. ¿Ya? Entonces, por eso dice, la tristeza que produce el pecado nos lleva a que nos acerquemos a Dios y le pidamos perdón. Otra característica, vamos a ver la actitud del Padre. Una actitud de regocijo, de gozo. ¿Quién tiene Lucas? Lucas 15:20. Tengo yo. Sí, lea hasta el 24, hermana. Hasta el 24 ya. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta la actitud que tiene este padre, la compasión que tiene? Recuerda, el Señor sabe que somos polvo, hermano, sabe que somos débiles. El apóstol Juan también dice: hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, el Señor sabe que vamos a seguir viviendo en esta carne que es pecaminosa. Ya, porque el Señor nos transforma, el Señor cambia nuestras vidas desde nuestro interior, pero nosotros debemos ir alimentando ese hombre interior, ese hombre espiritual, para que vaya tomando control de nuestras vidas. Pero esta carne pecaminosa la vamos a tener, hermanos, hasta que el Señor venga, hasta que seamos transformados, dice, en gloria, y ahí ya vamos a despojarnos de este cuerpo pecaminoso que cada día, que nos lleva a pecar. Segunda de Pedro 3:9, hermana Jimena, y Joel 2:3, hermana Evelyn Cornejo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Segunda de Pedro 3:9, hermana Jimena, de nuevo, por favor. Pero segunda de Pedro. Anoté primero, perdón. Muy lindo el otro texto, pero Sí, lo voy a marcar, me gustó. está bueno el texto, márquelo ahí. Amén. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y Joel 2:13? Hermana Evelyn Cornejo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Que el Señor es grande en misericordia. Amén. Ese siempre ha sido el deseo de nuestro Dios, que nadie se pierda, hermanos. Recuerde eso, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero como lo vimos anteriormente, hay dos pasos que hay que seguir. Y ese también es el que nos corresponde a nosotros: arrepentirnos y volvernos al Señor. Ya el Señor no nos puede torcer el brazo, no nos puede traer obligadamente a que le sirvamos ni a que pidamos perdón. ¿Verdad? Nosotros debemos dar ese paso. Entonces Dios tiene, hermanos, recuerde, compasión por nosotros. Ya Él siempre nos está buscando, siempre nos está llamando. Y por eso muchas veces, hermanos, en nuestras vidas ocurren cosas. Nos pasan situaciones difíciles. Pero también es gracias a su misericordia, hermano, nunca olvide eso. A veces el Señor permite enfermedades dentro de nuestras familias, porque eso también nos va diciendo a nosotros que somos polvo, que en algún momento vamos a partir de este mundo, que no somos eternos aquí en la tierra. Entonces eso también nos va hablando y nos va diciendo el Señor: arrepiéntanse, pueden hoy día estar y mañana ya no están, dice el apóstol Santiago, que somos como neblina. Un día estamos y al otro día no estamos. Y cuando nos vamos envejeciendo, con la misericordia del Señor también nos vamos mirando al espejo y nos vamos dando cuenta cómo nos van saliendo las canas, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos dando cuenta cómo vamos llegando a los últimos tiempos, los últimos días de nuestras vidas. Bueno, los que yo todavía no me tiño, pero es así, ¿verdad? El Señor lo ha hecho así, para que nos vamos viendo al espejo y vamos diciendo: estamos envejeciendo. Va a llegar un día, ¿verdad?, en que vamos a partir. ¿Y dónde vamos a tener nuestra eternidad? Entonces el Señor, recuerde, todo lo que hace, lo hace por su misericordia. Ya este amor que tenemos de este Padre hermoso, ya es tan grande, hermanos, que Él se entristece. Ya se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nos apartamos. Siempre el Señor está esperando que volvamos a Él. Y cuando sinceramente nos volvemos a Dios, Dios está dispuesto a recibirnos con perdón, amor, compasión. ¿Ya? Y devuelve todos los beneficios que teníamos como hijos. Ya no es que es como mis hijas: cuando mis hijas se portan mal, yo no voy al registro civil y las borro, no, siguen siendo mis hijas. Ya, pero las empiezo a corregir,
las empiezo a disciplinar con amor, con compasión, hasta que ellas, ¿verdad? Como este hijo pródigo, entran en sí y hacen caso o hacen lo que uno les dice que deben hacer, que es por su bien. Juan 1:12, lo voy a leer yo porque no se pudo conectar, parece la hermana Andrea. 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, al que viene a Él, el Señor dice que no lo echa fuera? El Señor los recibe y les da esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no se puede medir, hermanos. Tratamos en alguna manera, en estas 3 parábolas, medir el gozo de Dios cuando encuentra la oveja perdida, la moneda, ¿verdad? Que llama a los amigos, tiene fiesta, ¿verdad? En los cielos dice que hay fiesta, el Señor junta a los ángeles, hace fiesta por un pecador que se ha arrepentido. Y cuando este padre sale al encuentro de este hijo, ya, dice la Escritura que lo besa. Que lo besa, dice, levantándose, el versículo 20, vino su padre, y cuando él estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y le besó. Y yo estuve viendo, yo estudiando esta palabra, ya que dice aquí que le besó, que se echó a su cuello, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Efesios, ya cuando él ya se estaba despidiendo de los Efesios, se estaba despidiendo porque él ya no iba a poder volver, sabía que él tenía que ir a Roma y ahí lo iban a matar. Y dice que los hermanos de Éfeso se colgaron a su cuello y lo besaban y no lo querían dejar ir y no lo paraban de besar. Esta es la misma palabra que se usa en la parábola del hijo pródigo. O sea, dice que el padre tomó a este hijo, ¿verdad? Lo abrazó, se colgó de su cuello y no lo dejaba de besar. ¿Se dan cuenta cómo el Señor hace lo mismo con nosotros? ¿Ya? Y lo abrazaba, lo besaba, y este hijo no alcanzó a decirle un par de palabras de todo el discurso que él traía preparado. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando hemos pecado y ha pasado tiempo y no nos ponemos a cuentas con el Señor, empezamos a dar vueltas en nuestras cabezas, ¿verdad? Ya voy a volver a Dios. ¿Y qué le digo? ¿Y cómo me arrepiento? Y empezamos a darle vuelta y vuelta y hacemos, ¿verdad? Una larga lista de cosas de decirle a Dios. Y cuando venimos al Señor, el Señor nos recibe de tal manera que muchas veces no alcanzamos a decir nada, hermanos. Estamos postrados a los pies de Cristo. Muchas veces lo único que nos da es llorar, porque el Señor, con ese amor que nos recibe, ¿verdad? Nos hace saber lo importante que somos para Él. Ya nunca olvide eso, hermanos. Lo vuelvo a repetir. Somos muy importantes para Dios. Nos ama de una manera que no podemos entender. Ya siempre el Señor va a salir al encuentro de nuestro hermano. Siempre es Él que da el primer paso. Mateo 4:17. Hermana Evelyn Salazar, por favor. Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Primera Juan 4:19. Hermana Natalia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Romanos 3:10-12 y 23-26, hermana. 23 al 26. Hermana Jimena. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo Dios da el primer paso? Él pone primeramente a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? El Señor da el primer paso, envía a su Hijo a morir por nosotros. Pero dice que más a todos los que le recibieron. O sea, debemos recibir este regalo. Si usted no lo recibe, ya no va a poder tener la vida eterna. No va a poder ser llamado hijo de Dios. Pero recuerde, siempre Dios es el que da el primer paso. Veamos la actitud de este hermano.
La actitud del hermano, versículo 25 al 32, se los voy a leer yo. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Recuerden que el Señor está hablando estas parábolas, ya el contexto era que estaban los fariseos y los escribas murmurando porque el Señor comía con pecadores. Y este hijo mayor, ¿verdad? ¿Quién simboliza o quién representa? A estos fariseos. Ya estos fariseos que están hablando como si estos son pecadores. Lo mismo está haciendo la actitud de este hermano mayor. Ya los fariseos no se alegraban porque el Señor había venido a buscar a los pecadores. No estaban contentos, estaban enojados. A pesar de que eran hermanos suyos, eran judíos también. El Señor estaba comiendo ahí con los judíos, que eran pecadores. Y la actitud de estos fariseos, que también son judíos, no, era la misma actitud que tuvo este hermano. No se alegraron, estaban enojados. Y vale la pregunta para nosotros también hoy en día. ¿De qué actitud tenemos como cristianos? Cuando uno de nuestros hermanos se pierde, ¿lo condenamos? Decimos, pero ¿cómo este hermano si servía tan bonito al Señor, cantaba en el coro, y cómo se fue a perder? Pecador, ¿verdad? Merece las penas del infierno. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Y cuál es nuestra actitud cuando el Señor lo restaure, cuando el Señor lo recibe? ¿Ya lo tenemos en menos? No, es que este hermano ya no va a poder servir al Señor como lo hacía antes. No, pues acuérdense que él cayó en pecado. Él cayó en fornicación, no sé, en robo. ¿Ya? Si el Señor lo recibe, hermanos, ¿quiénes somos nosotros Amén. para no recibirlo? Si el Señor le perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? Debemos siempre tener esto en consideración. Si el Señor le recibe, si el Señor le restaura al hermano, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? No, a este hermano yo no le hablo más porque mira las cosas que hizo. ¿Qué va a hacer cuando estemos en el cielo con ese hermano? Tampoco le vamos a saludar. No, hermanos, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener el corazón, la misericordia, el amor que tiene Cristo por los pecadores, también debemos tener a nosotros como cristianos. Y no solamente por los hermanos que se han perdido, sino por toda la gente que nos rodea, aquellos que no son cristianos también. También lo vamos a ver eso un poquito más adelante en la otra parábola que hay. Físicamente, hermano, esta persona estaba cerca de su padre, el hijo mayor, pero nos damos cuenta que su corazón estaba muy alejado de los propósitos y de lo que su padre sentía en relación a su hijo menor. Estaba muy alejado. Se refirió a su hermano, imagínense, versículo 30 dice, este tu hijo. Pero el padre, ¿cómo se refirió al menor? Este tu hermano. ¿Se dan cuenta? Este tu hijo, así despectivamente, este tu hijo. Pero su padre le dijo, no, este es tu hermano. Ya Dios no quiere, hermano, lo leímos ya en 2 de Pedro 3:9, que nadie se pierda, hermano, que todos procedamos al arrepentimiento. 1 Timoteo, hermana Evelyn Cornejo, capítulo 2, del 3 al 4. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Esa es la voluntad del Señor. Todas estas doctrinas, hay unas doctrinas medias raras que hablan, ¿verdad?, que el Señor tiene algunos escogidos, ¿verdad?, y a unos predestinados. Eso no es así, hermano. Recuerda, la voluntad de Dios es que todos, ¿verdad?, procedan al arrepentimiento. ¿Va a pasar eso? Definitivamente no. Porque hay gente que voluntariamente se rebela en contra de Dios. Ya estamos dándonos cuenta ahora de lo que está pasando aquí en nuestro país, bueno, en el mundo entero, con todas estas leyes que van en contra de la voluntad de Dios, van en contra
de la moral, van en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y si nos damos cuenta y podemos ver estas leyes que se están levantando, todas apuntan a eso, a destruir la familia, a destruir a los niños, todo lo que para el Señor ha sido tan importante, y ahí que nos ha dejado, estas personas que van en contra de Dios, lo quieren destruir. Importante también ver la actitud de este padre. Cómo fue en busca, cuando salió a buscar, ¿verdad? Y vio al hijo que venía de lejos, salió a buscarlo, también salió a buscar al hijo mayor. Se dan cuenta que el versículo 20 dice, el 28 dice, entonces se enojó, hablando del hijo mayor, y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Qué interesante, ¿eh? También el padre salió a buscar a este hijo menor, a este hijo mayor. Salió a buscarlo. Lo mismo hizo con los fariseos, porque recuérdense que este hijo mayor representaba ¿a quién? A los escribas y fariseos. Entonces el Señor también lo había venido a buscar a ellos. Recuerdan habían varios fariseos que ya habían creído en el Señor. Nicodemo, ¿se recuerdan? Cuando habló de él también, el Dios también lo había venido a buscar a él, porque alguno podría pensar, Jesús trataba bastante duramente a los fariseos, escribas, pero también los vino a buscar a ellos. Así como este padre, ¿verdad? Fue a buscar al hijo menor, también fue a buscar al mayor. Recuérdense que cuando el Señor mandó a predicar a sus discípulos, ¿qué le dijo? Vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Amén. ¿Verdad? Primero a los judíos, a sus hijos, en este caso podríamos decir sus hijos mayores, y después, ¿verdad? Por gracia, tocamos nosotros los gentiles. Ya Dios nos llama, hermanos, a aborrecer el pecado. Recuerde siempre esto. Debemos aborrecer el pecado. Ya, pero nuestra santidad, ya que cuidamos para el Señor, nunca debe convertirse en un orgullo. Ya, de no querer ni siquiera hablar con el pecador. ¿Por qué? Porque debemos hablar con ellos para presentarles el Evangelio. Ya, entonces nunca debemos tener esta actitud de ser de creernos tan santos que nos apartamos de todo el mundo. ¿Ya? Y el orgullo nos lleva ni siquiera a poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. 3 verdades, hermano, y con esto vamos a resumir, ¿verdad? Estas 3 parábolas que el Señor dijo, que ya las hemos dicho varias veces, pero las vamos a volver a resumir. Las personas se pierden, dijimos, por diversas razones. ¿Ya? La oveja perdida, distraída, se perdió. Y todo esto en relación también a los cristianos. ¿Ya? De a poquitito nos vamos alejando del Señor y nos terminamos perdiendo. La moneda perdida se perdió porque alguien, a propósito, ¿verdad? O descuidadamente la perdió. Ya esas son las cosas de la vida. Ya nosotros como padres, si no enseñamos a nuestros hijos, ya vamos a ser nosotros los causantes de que nuestros hijos se pierdan. Hay un ejemplo concreto. Y este hijo que definitivamente, voluntariamente se perdió. Pero vemos el valor que tienen en estas 3 parábolas para el padre. Ya no es un factor determinante en el esfuerzo que hace Dios por recuperarnos. Ya se dan cuenta, el primero era de 100 ovejas, había perdido una, la fue a buscar. Después de 10 moneditas, se había perdido una, la fue a buscar. Y el hijo pródigo, que era uno, también lo fue a buscar. Amén. Ahora podríamos decir que habían 2 hijos pródigos, porque uno que volvió y el otro, el último, que el hijo mayor, terminó siendo un hijo perdido. También terminó siendo al final un hijo pródigo. Y el padre también lo salió a buscar, a él, al menor como al mayor. Amén. Que Dios, hermano, nos ama a todos por igual. Amén. No emplea, hermano, recuerde esto, no emplea nunca el mismo método para salvar a los perdidos. Y hay diferentes métodos. ¿Y por qué el Señor hizo esto con esta persona y conmigo no? ¿Y por qué el Señor permitió, no sé, que esta persona en los últimos días de su vida, ahí postrado en su lecho de muerte, de enfermedad, pudiese recibir al Señor? Ya porque a veces lo pensamos. Oye, esta persona disfrutó, entre comillas, disfrutó, ¿verdad? Malamente toda su vida. Vivió en placer, nunca consideró a Dios. Y en los últimos momentos de su vida alguien fue a predicarle y el Señor lo recibió. ¿Ya? Y a veces lo pensamos y decimos, pero Señor, que a veces creemos que es hasta como injusto. Pero el Señor nos ama a todos por igual y no emplea nunca, recuerde, nunca el mismo método para salvar a los perdidos. Ya el Señor emplea diferentes motivos, diferentes métodos, y nosotros tenemos que dejar que el Señor también nos use. Ya que el Señor nos use. Yo creo que todos nos ha tocado un momento de ir a orar por un enfermo, alguien que le queda los últimos días de su vida. Y el Señor ha hecho misericordia con esa persona, ¿verdad? Yo he orado por muchas personas que han estado en lecho de muerte, le he leído la palabra, y a los 2 o 3 días ellos han partido.
Y yo me quedo con la esperanza, como dice su palabra, de que aunque esta persona nunca haya querido, ¿verdad?, buscar al Señor, si de corazón en los últimos días de su vida entregó su vida, el Señor lo va a recibir en la gloria. Amén. Y eso tenemos que siempre tenerlo en consideración. Estas tres verdades acerca de la gracia de Dios debe estar también, como cristianos, debemos tenerla en nuestros corazones. Ya el pastor buscó a la oveja, la mujer buscó la moneda. Y el padre no dice que buscó al hijo, pero sí lo salió a recibir. ¿Se dan cuenta? Sí. Tres métodos diferentes como el Señor nos llama. En estas tres parábolas podemos ver primero la iniciativa de Dios, que busca al pecador. Pero también, hermanos, recuerde esto, está la responsabilidad del ser humano, que debe volver a Dios. Por eso algunos dicen, pero ¿por qué si el Señor murió por todos? ¿Por qué no todos van a ser salvos? No, porque hay una responsabilidad que nos queda como seres humanos. ¿De qué? De volvernos a Dios, de pedir perdón, Amén. de arrepentirnos. Ya nunca olvide eso, hermanos. Ya siempre tiene que haber este paso de arrepentimiento, ya para que el Señor lo pueda recibir como su hijo. Cualquier pecado, ¿eh? Vuelvo a repetir, no hay mayor pecado, menor. Cualquier pecador tiene que dar este paso de fe. Vamos a ver esta parábola, perdón, del mayordomo astuto. Ahí vamos a continuar en Lucas capítulo 16. Podíamos leer, 16 son 15, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a leer tres versículos cada uno. Ya mi hermana Evelyn Amén. Salazar, del 1 al 3, mi hermana Natalia, del 4 al 6, y así vamos, y del 7 al 9, hermana Jimena, del 10 al 12, mi hermana Evelyn Cornejo, y yo termino del 13 al 15. ¿Ya? Amén. Empiezo. Sí, amén. Amén. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo cerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Amén. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Amén. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oigan también todas estas cosas los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Recuerden este contexto, a pesar de que el versículo 1 dice que el Señor, la verdad, Jesús habló a sus discípulos, nunca olvide que los fariseos y los escribas estaban oyendo.
A pesar de que el Amén. Señor se estaba refiriendo a ellos, los fariseos seguían oyéndolo, seguían oyendo estas parábolas que el Señor estaba diciendo, esta parábola de este mayordomo, ¿verdad? Astuto. Ya es una historia que podemos verla y que pasa en la vida real, a pesar de que es una parábola. Ya en ese tiempo la gente tenía mayordomos que administraban sus bienes. Hoy en día también los vemos. Ya gente que tiene mucho dinero, ya tiene gente que le lleva sus cuentas, ya, y que cobra lo que necesita. Ya eso se ve hoy en día. Ya esta parábola enfatiza la gran verdad, hermanos, que debemos permanecer fiel con las riquezas o con lo que el Señor nos da. Ya cuando empezamos estas clases de dos domingos atrás, hablamos sobre que el Señor en todas estas parábolas, de a poquitito nos empezó a hablar acerca de las riquezas y del dinero. ¿Ah? Recuerde eso, siempre hablamos de la moneda, ahora vamos a estar hablando de este mayordomo astuto, ya dice que hizo astutamente. No quiere decir que haya hecho bien, ya él estaba robándole a su amo. Ya solamente el Señor enfatiza la astucia que él tuvo para, ¿verdad?, asegurar su futuro. ¿Ya? Amén. Lo mismo que nos enseñaba la hermana Jimena hace unas clases atrás, que debemos de darnos cuenta y de sopesar lo que vamos a hacer para el Señor. ¿Ya? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿cómo vamos a hacer para vivir esta vida cristiana? ¿Ya? Este mayordomo, ya astuto, preparó también su futuro sabiendo que su amo lo iba a despedir, que ya lo había echado, le dijo ordena las cosas porque te tienes que ir. ¿Ya? Y por eso es lo que está enfatizando el Señor en esta parábola. No está enfatizando que debemos hacer cosas injustas, solamente está enfatizando lo sagaz que fue esta persona. Veamos 4 aspectos sobre esta parábola. ¿Ya? Muchas veces, hermanos, los pecadores son más sagaces que los cristianos para tratar con los demás. No sé si se han dado cuenta. Para hacer negocios, para vender algo, ya usan artimaña, ¿verdad? Usan trucos, ya para poder llegar a las personas. Y a veces nosotros como cristianos no somos así para llevar el evangelio. No, es que nos da vergüenza. Pero si nosotros como cristianos tenemos un negocio, ¿verdad que la jugamos por vender? Oye, tengo tal producto, ven a comprarme, y empezamos de alguna manera a hablar con la gente para que nos compren lo que tenemos. Por eso el Señor dice que ese tipo de astucia que usamos para las cosas que no son de Dios, debemos usarla también para ganar almas para Cristo. Y ahí vamos a ver algunos puntitos que nos va a ayudar a entender un poco más. Ya existe en verdad este contraste entre las personas del mundo, las que no son cristianas, y nosotros. ¿Ya? ¿Qué hacen las personas de este mundo? Son sagaces con sus tratos con los demás. Cuando quieren vender algo, cuando quieren conseguir algo, ¿verdad? Son simpáticos, ¿verdad? Abrazan a la gente, no sé, pues les dicen cosas bonitas, ya para que la gente compre sus productos o para hacerse amigos de ellos o para tener algún beneficio. También reconocen sus debilidades. ¿Saben en qué son más débiles? ¿En qué pueden fallar? Lo mismo que este mayordomo astuto dice, cavar no puedo. Seguramente no tenía fuerza para cavar. Tampoco mendigar sabía. ¿Ya? Entonces se dio cuenta de cuáles eran sus debilidades. Crean planes. Él hizo un plan, dice, yo voy a quedar sin trabajo, ¿qué hago para mantenerme en el futuro? Entonces dice que llamó a todos los que debían plata a su amo y le empezó a descontar de su deuda. ¿Ya? Es algo que comúnmente se hace, ¿eh? Y hoy en día también se hace. ¿Ya? Pues el amo dice, oye, esta persona no va a poder pagar nunca esta cantidad, entonces descuéntale un poco, hazle un bonito descuento para que él venga y pueda pagar algo aunque sea. Ya lo mismo estaba haciendo este mayordomo. Ya tú me debías tanto, ahora me debes menos. ¿Ya? ¿Y para qué hacía esto? Para quedar bien con estas personas, para que después lo pudieran recibir. ¿Ya? Utilizan, hermanos, las personas de este mundo astucias. Podemos ver pues, la publicidad cuando venden cigarros, alcohol, ¿verdad? Ponen mujeres hermosas, buenas mozas ahí vendiendo estos productos, ¿ya? ¿Para qué? Y también hombres muy hermosos también, ¿ya? Las mujeres que fuman y que toman, para poder vender. Usan la astucia para vender sus cosas que no están bien, pero lo hacen. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor habla aquí de la astucia, que nosotros debemos ser así en cuanto a la astucia. Vuelvo a repetir. Ya Jesús dijo que los del mundo son más sagaces en estas cosas que los cristianos. Y ese es el énfasis que debemos poner. ¿Qué hacen los cristianos? A veces no pensamos cómo actuar sutilmente. Llegamos y decimos las cosas.
Ya viene, no sé, pues cuando hablamos con alguna persona, algún familiar que es católico, le queremos ir a la casa y quebrarle toda la Virgen que tiene de yeso, ¿verdad? Somos como, vamos, queremos darle de bibliazo en la cabeza a la gente para que se convierta a Dios. Y a los que tenemos estas Biblias que son un poco más grandes, pegarles con esta misma, conviértete, vuélvete a Cristo. Y no somos sutiles con el trato de las personas, con los pecadores. Y al final, ¿qué termina haciendo la gente? Se termina apartando de nosotros. No, ustedes están locos. Ya es fanático. Ya viene el cristiano fanático a hablarme de Dios. No, hermanos, en ese tipo de cosas el Señor dice que debemos ser astutos, ya, para poder alcanzar almas para Cristo. 1 Corintios 14, 23. La leo. Amén. Amén. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? ¿Que estáis locos? Amén. ¿Se No dan dirán cuenta? que estáis locos. Sí, amén. ¿Se dan cuenta qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? Que estaban hablando en lenguas, ¿ya? Y había un desorden. Entonces el apóstol Pablo, que le estaba dando instrucciones. Si están reunidos, ¿verdad? Háganlo en orden, porque va a llegar gente de afuera, va a escuchar el desorden que hay en la iglesia, hablando todos en lengua, que está bien que lo hagamos, hermanos, ya no estamos en contra de eso, pero cuando son cultos públicos, ya, no sé, por el domingo en la tarde, que entra gente, que a veces viene un invitado que no es cristiano, y escucha a todos hablar en lengua, ¿qué piensa? Están todos locos. Y se va y no quiere volver. Entonces, por eso debemos tener cuidado en nuestra manera de actuar. Ya debemos actuar sutilmente. ¿Ya? Ofendemos a veces, hermano, a las personas con nuestra manera de ser. ¿Ya? Proverbios 15, 23. Hermana Evelyn Salazar. Amén. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Amén. La palabra a su tiempo. Debemos pedirle al Señor que nos dé esta astucia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El discernimiento para poder llevar una palabra en un momento necesario. ¿Ya? Si vamos, no sé, pues a ir nos van a invitar a un funeral, ¿verdad? Y están hablando, ¿verdad? No sé, pues qué pasó con la persona que falleció, y uno quizás sabía que no era cristiana, ¿qué dice uno? Se fue al infierno, ¿verdad? No vamos a estar diciendo eso, ¿verdad? La gente que está dolida. No, ¿qué trae uno? La palabra del Evangelio. Trae una palabra de aliento. Porque uno no sabe realmente si en los últimos minutos de su vida esa persona que está ahí, que ha fallecido, pidió perdón al Señor. No lo sabemos. Entonces no podemos ofender a las personas con nuestra actitud como cristianos. Ya debemos cuidarnos cómo nos manejamos. Ya no usamos esta sabiduría, ¿verdad? En nuestras relaciones. Proverbios 15:1. Hermana Natalia. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. ¿Pone esto en práctica en su vida, los hermanos que están acá? Ya, A veces. Cuando nos pisan el callito, como decimos en el buen chileno, ¿cómo reaccionamos? ¿Verdad? Por eso a veces, no me la vuelve a hacer mano, ¿cierto? No, hermano, practique, yo lo he practicado en mi vida, gracias a Dios, me ha dado muchos buenos resultados. ¿Ya? Una vez que, siempre lo cuento, una vez que choqué, había tenido yo la culpa, venía la persona furiosa, ¿verdad? Encima de mí, oye, tú tuviste la culpa, echándome garabato, y cuando se acerca, yo le digo, sí, yo tuve la culpa, me pasé la luz roja, así tan tranquilamente. Y de inmediato el hombre se quedó de una pieza, no había qué decirme. Me miró, estaba callado, se puso hasta rojo. Entonces le dije, ya vamos a Carabineros a hacer la constancia, le dije, yo tengo seguro. Y poniendo en práctica esto, ¿verdad? Porque la blanda respuesta, hermano, siempre va a aplacar la ira. Porque la persona que quiere ir a pelear con usted, si usted no le responde, no va a hallar qué hacer. No va a saber con quién pelear. Y ahí automáticamente la ira baja cuando usted responde de una manera blanda. Ya ponga esto en práctica. Debemos presentar, hermanos, con mansedumbre. Yo estoy poniendo aquí no, claro, porque no presentamos con mansedumbre la palabra de Dios. Queremos imponérsela a la gente, a la fuerza. No, tú estás en pecado, te irás al infierno, y le damos, y le damos, y le damos. No, tenemos que presentar esta palabra con mansedumbre. Ya, yo a veces cuando ya he estado mucho tiempo compartiéndole a alguien del Señor, ¿verdad? Y ya llega el momento de quizás saber que no la voy a ver, o ya nos vamos a separar por un largo tiempo,
Sí, ¿verdad? Hay un momento que uno tiene que decirle, si tú no te entregas tu vida a Cristo, tu fin es el infierno. ¿Ya? Porque el Señor también predicó del infierno, habló del infierno. El infierno existe. ¿Ya? Amén. ¿Ya? Pero debemos primeramente presentar esta palabra con mucha mansedumbre. Primera de Pedro 3:15, hermana Jimena. ¿La leo yo, Jimena? 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se dan cuenta? El que demanda razón de la esperanza. Cuando dice, oye, pero si no existe Dios. Pero ¿y quién te dijo que existe el cielo, el infierno? Y ahí nosotros con mucha mansedumbre, hermanos, presentamos la palabra del Señor. Y para eso nos preparamos, porque debemos estar preparados y ahora lo estamos haciendo. Nos preparamos ¿para qué? Para presentar esta palabra con mansedumbre, ya sagazmente también, como lo hizo este mayordomo infiel, ya, pero no engañando a la gente, sino que sagazmente, con inteligencia, con sabiduría de Dios, para presentar esta palabra. Recuerde, siempre recuerde esto, hermano. Todos tenemos un ministerio que nos ha dado el Señor. Del primer momento que usted pasó a ser hijo de Dios, tiene este ministerio en su vida. Ya es el ministerio de la reconciliación. Ya debemos llevar a los pecadores a reconciliarse con el Señor. Y debemos usar la capacidad que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo y también ser sabios y ser sagaces. Ya eso es lo que está diciendo el Señor en esta parábola. Como segundo punto, los creyentes deben usar sus riquezas en una manera que agrade a Dios. Ya el Señor nos bendice, nos da trabajo, ¿verdad? Nos da bendiciones materiales también, pero debemos usarlas para agradar a Dios. Ya muchas veces queremos que el Señor nos dé un mejor trabajo, queremos ganar más dinero, y yo me pregunto, ¿para qué queremos eso? Para tener un auto más grande, que no es malo, hermanos, para tener una mejor casa, que tampoco es malo. Pero si no estamos dando, hermanos, en lo poco que el Señor nos da, menos vamos a dar en lo mucho. Porque muchas veces decimos, no, Señor, yo quiero un trabajo, quiero ganar el doble, porque ahora sí que empiezo a diezmar al Señor, ahora sí que empiezo a ayudar a los pobres, porque ahí voy a ganar más dinero, me va a quedar. Y cada vez que a mí me han subido el sueldo, me falta más. Uno dice, ya ahora voy a tener un poco más, siempre me falta más. Siempre uno ya lo tiene gastado. Lo que le suben a uno ya lo tiene pensado en dónde gastarlo. Entonces, debemos disponer, hermanos, nuestras vidas, los recursos que el Señor nos da, para que esto que hacemos agrade a Dios. Ya nunca olvide eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Evitar gastar demasiado en nosotros, hermano. Si recuerden, nunca vamos a estar satisfechos. Ya por más que tratemos de tener cosas, de comprarnos cosas, no vamos a estar satisfechos. Ya siempre va a haber esta necesidad espiritual. Que la llena, ¿qué cosa? También el ayudar al otro. Proverbios 27:20, hermana Evelyn Cornejo. Amén. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Se dan cuenta, hermano? Nunca vamos a estar satisfechos, hermano. Y lo único que nos da la satisfacción en nuestras vidas es Dios. A través del Espíritu Santo y Jesucristo morando en nosotros, eso nos satisface. Y si se ha dado cuenta, hermano, cuando usted ha ayudado a alguien, a un necesitado, a un pobre, el Señor lo recompensa a uno de una manera especial, no monetariamente. ¿Verdad? Que nos viene como un gozo en nuestros corazones cuando ayudamos a otros. No sé si se ha dado cuenta, usted cuando ayuda, automáticamente viene como una retribución de Dios, ya que nosotros no lo hacemos pensando en las retribuciones, lo hacemos porque amamos al prójimo, porque el Señor lo manda, pero el Señor nos da una retribución.
Ya cuando damos algo a alguien para comer y lo vemos y vemos que se pone contento, ¿verdad? Que nosotros también nos alegramos. Y eso es porque lo da el Señor. Porque el Señor nos manda a hacer esto y Él sabe que es mejor dar que recibir. Debemos tener siempre eso en cuenta, hermanos. Dar que recibir. Lo que tenemos, que el Señor nos ha dado, debemos usarlo para agradar a Dios. Debemos compartir con los pobres, hermanos. Mateo 6, del 2 al 4. Se los voy a leer yo porque se lo había dado a la hermana Andrea. 6, del 2 al 4 dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ya Dios nos recompensará, hermanos, aunque usted no quiera. Cuando usted da al pobre, dice Proverbios, ¿le presta a quién? A Dios. Proverbios 19:17. Amén. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Se da cuenta? Cuando damos al pobre le damos, pero le prestamos a Dios. Amén. Y ahí el Señor dice que nos va a devolver. Ya dice que el Señor no es deudor de nadie. Ya, obviamente, yo sé, hermano, que de corazón nosotros lo hacemos no pensando en que el Señor nos va a recompensar. Amén. Pero sepa que el Señor la va a recompensar igual. Aunque usted no quiera la recompensa, el Señor le va a dar recompensa. Cuando llega al cielo, ya habla que nos van a dar coronas. Pero sabiendo que nosotros no merecemos nada, ¿qué vamos a hacer con nuestras coronas? Nos vamos a dejar a los pies de Cristo. ¿Ya se da cuenta? El Señor no es deudor de nadie. Dios quiere, hermanos, Dios no quiere que algunos cristianos tengan mucho, ¿ya? Y otros cristianos tengan muy poco. Si el Señor lo ha bendecido a usted, lo ha hecho para que usted pueda bendecir a otros. Ya siempre, como decimos en la iglesia, la caridad parte por casa, y lo dice la Biblia también. Preferirnos entre hermanos primeramente. No quiere decir esto que usted no vaya a ayudar a su prójimo que no es cristiano, también hay que hacerlo. Ya, porque también hacemos, podríamos decir de alguna manera, sagazmente, cuando usted ayuda a alguien que no es cristiano. Ya, porque es una oportunidad que el Señor le da, no solamente para bendecir materialmente a esa persona, sino que es una puerta que se abre para poder usted predicarles de la palabra del Señor. Siempre, hermano, recuerde, esta parábola es para que nosotros siempre estemos pensando cómo llevar la palabra del Señor. Ya, yo en mi vida, como salgo a trabajar mucho y tengo contacto con gente, con dirigentes, que a veces estamos todo el día encuestando, haciendo cosas, a veces tenemos que ir a almorzar juntos, y me tomo el tiempo antes de almorzar, le digo, ¿me disculpo un poquito? Voy a pedir la bendición por los alimentos. No hago una gran oración, no, oro corto, ¿verdad? Y pido la bendición por los alimentos delante de esa persona. Y sabe que eso me ha abierto muchas puertas para predicar la palabra del Señor, porque yo lo podría hacer en mi mente y no tiene nada de malo. ¿Ya? No, yo oré en mi mente, pedí la bendición en mi mente, pero yo a veces prefiero hacerlo abiertamente, porque así tengo una entrada con esa persona, porque automáticamente termino de pedir la bendición y me preguntan, ¿usted es cristiano? Y ahí se abre una puerta para poder hablar del Señor. ¿Se da cuenta? Uno tiene que usar la sabiduría y lo que el Señor nos ha dado para llevar la palabra. Tiene que siempre tener excusas, hermanos. Aunque suene raro, hay que tener excusas para predicar la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 13 al 15, hermano Natalia. Ya vamos a ir terminando. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla las necesidades vuestras, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Para que tengamos igualdad, hermanos. Obviamente que no vamos a poder tener todas las mismas cosas, pero igualdad en cuanto a las necesidades básicas, que al hermano no le falte, que tenga un techo para vivir, que tenga abrigo, que tenga alimento. Ya como cristianos, que el Señor nos ha bendecido más que a otros, debemos preocuparnos por nuestros hermanos cristianos y también por el prójimo, hermano. Que nunca olvide eso. Jesús
nos enseñó que debemos hacernos tesoros, ¿dónde? En los cielos. Con esto vamos a terminar Mateo 6, 19 al 21, hermana Jimena. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Al ayudar al prójimo, hermano, la viuda, al pobre. ¿Estamos haciendo tesoro dónde? En el cielo. Automáticamente, si usted da al pobre, es deudor del Señor, y el Señor, cuando usted llegue a su presencia, le va a retribuir. ¿También nos retribuye aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Porque como hijos del Señor tenemos todas sus bendiciones. Segunda de Corintios 9:9. Hermana Evelyn Amén. Cornejo. Amén. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Amén. Repartió a los pobres. Tenemos el ejemplo de nuestro gran maestro Jesucristo. Él repartió a los pobres. Recuerda cuando alimentó a 4.000, después 5.000. Ya el Señor era misericordioso y ayudaba a los pobres. También agradamos, hermano, a Dios cuando usamos nuestro dinero. Ya, yo digo nuestro dinero y cuando digo nuestro, yo en realidad entre mí pienso, todo lo que tengo es del Señor. Si el Señor todo lo que tenemos nos ha dado nuestro Dios. Recuerde que ya no nos pertenecemos. El Señor nos ha comprado con un precio de sangre. Y no ha comprado solamente nuestra vida espiritual. Ha comprado toda nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, dice la palabra, lo hacemos como para el Señor. Señor. El que trabaja ¿para quién? Para el Señor. Ya cuando yo hablo con mi jefe a veces este tipo de cosas, le digo, mira, dale tu gracia al Señor porque yo todo lo que hago lo hago primero para el Señor. Y eso te beneficia a ti. Porque yo soy honrado en lo que hago. Ya yo gasto mucho dinero ya en cosas que compro para la oficina y después yo las rindo. Mi jefe nunca me ha revisado una boleta. Nunca me ha revisado mis cuentas, jamás. Él va y cuando yo le doy una rendición me la paga, me la deposita y nunca me pregunta nada. Entonces él sabe, yo siempre le digo, tienes que darle tu gracia a Dios, porque yo lo que hago, lo hago primeramente para el Señor, porque toda mi vida le pertenece a Él. Ya cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando ayudamos a los obreros que están en la obra del Señor, ya son maneras, y nos dice la Escritura, de que ponemos nuestro dinero ¿dónde? En el cielo. Que ahí no se corrompe, que ahí no se pierde, que la polilla no come, ¿verdad? El orín tampoco corrompe eso que podemos hacer, tesoro en los cielos. Ya nunca olvide eso, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 2:15, ya nuestra vida, hermanos, con esto termino, no nos pertenece. Ya hemos sido comprados a un alto precio, a un precio de sangre. Debemos glorificar a Dios con nuestro espíritu, y también con nuestros cuerpos, ya con lo que tenemos y con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a dejar hasta aquí esta parábola, vamos a continuar con la próxima semana. Ya nos queda también si usted quiere empezar a leer mientras tanto para el próximo domingo, Sí. lea la historia de Rico y Lázaro, ya del versículo 19, del 19 al 31. Ya vamos a estar compartiéndolo para la próxima semana. Ya, si usted puede encontrar ahí algún material también de Rico y Lázaro, hágalo. Ya algunos comentaristas dicen que es una parábola. Yo personalmente, ya y también la he visto, yo creo que no es una parábola, ya como les decía la semana pasada, porque se nombran personas por su nombre. Ya se habla de Abraham, se habla de Lázaro, y ninguna de las otras parábolas, todas las que hemos estudiado, no hay ningún nombre propio. Ya solo se menciona. Ya entonces, estúdiela, léala, para que la podamos compartir para la próxima semana. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún hermano quiere aportar algo? ¿Quiere opinar algo antes que terminemos, cerremos la clase? Si no, le doy la palabra a mi hermana Jimena para que ella nos pueda despedir. En honor al tiempo, porque ya son las 12:20, va a empezar el culto matutino. Hermana Jimena. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias al Señor. Nos habla a través de su palabra bendita. Amén. Y nos bendice. Así que le damos gracias y honra a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario.
Gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio, por la sangre preciosa, hemos sido comprados, hemos sido redimidos, Señor. Hemos sido llamados tus hijos. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por la palabra de hoy, de esta mañana. Señor, gracias. Gracias por la escuela dominical. Gracias por los maestros, Señor. Y esta palabra, Señor, la apliquemos sabiendo que todo lo que tenemos, Señor, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, son tuyos, están en tus manos bajo el abrigo del Altísimo. Señor, gracias. Bendice cada hogar, cada familia, la realidad de cada hogar, tú la conoces, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, en tu infinita misericordia, seas tú obrando, sanando, salvando, libertando, restaurando, Señor, levantando al caído, Señor, restaurando, salvando, obrando, Señor. Pedimos en la vida de nuestra hermana Rosita Murúa, Señor, que está hospitalizada. Pedimos que tu mano de misericordia sea extendida sobre su vida, que tú seas sanando, restaurando esos huesos dañados, Señor. Que tu presencia esté sobre tu sierva y sobre cada hermano, hermana que esté a lo mejor pasando alguna enfermedad, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú seas obrando sanidad, que tu nombre sea glorificado, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas, hermanos. Amén, bendiciones. Amén. Dios les bendiga. En la tarde les subo la clase en PDF para que la tengan. Amén, Dios les bendiga, un abrazo. Amén, 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 hermano. Hermana Liliana, si me escucha, hermana Karen, mi madre que también está ahí conectada con mi hermana Ingrid. Bendición, un abrazo, hermana Evelyn. Hermana Alejandra, ahí de Temuco también está. Dios le bendiga, hermana Natalia. Bendición, hermano Nos vemos Rodrigo, próximo hermana domingo. Jimena. Amén. Muchas Gracias, bendiciones, hermanas. hermana Evelyn. Chao, chao. Dios le bendiga, hermana Natalia. También A a cada usted. uno. Hermana A cada Jimena, uno. hermana Rodrigo. Bendiciones, hermano, que tengan linda Bendiga, semana. hermana Evelyn. Bien, hermano. Amén. Gracias. Chao, chao. Me trapiqué.